Hola a todas y todos, es un placer encontrarnos con ustedes a través de este medio. La idea de hoy es trabajar el tema 2 del primer presencial del curso de Ciencias Naturales del Instituto de Formación en Servicio, que es la argumentación en base a modelos. Para eso nos vamos a situar en primera instancia en pensar cuál es la importancia de la argumentación en el trabajo en ciencias. Agustina Duris Bravo nos dice que se puede hablar de una naturaleza argumentativa de la ciencia, considerando la argumentación como una de las prácticas epistémicas centrales de la ciencia. Esto quiere decir que una práctica epistémica vendría a ser aquella que se procura fundamentar, analizar los métodos, las explicaciones, la forma en que se organiza el conocimiento científico. Entonces, hablamos de una naturaleza argumentativa de la ciencia, que a la vez se desarrolla al interior de una comunidad de conocimiento que tiene reglas y valores propios, y el propósito está en construir significados sobre el mundo natural mediante el uso de modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos un contenido en la escuela, ese contenido no nos dice la verdad sobre el objeto, no nos dice cómo es, qué es el objeto, sino que nos muestra una explicación sobre un fenómeno natural que yo, sujeto, pude identificar en ese objeto de conocimiento. O sea que el conocimiento no está en el objeto en sí mismo, sino en la mirada que nosotros construimos sobre ese objeto. Y para poder explicar ese fenómeno de la naturaleza, tenemos que elaborar una serie de enunciados que tengan valor en ese contexto donde se desarrolla la ciencia. Para eso, tenemos que pensar que el argumentar vendría a ser una herramienta, una estrategia que permite construir significados y que esos significados organizados, ordenados, permiten elaborar modelos que explican una teoría científica. Entonces, ¿qué voy a trabajar yo sobre la argumentación en base a modelos en el aula, en la clase? Acá tenemos un dibujito de la evolución, podría llamarse, o la progresión del modelo de átomo. Esta progresión del modelo estuvo marcada por una cantidad de variables y dentro de ellas está que fue comparada con otras que ya existían. Si el nuevo modelo puede explicar cosas que el modelo anterior no explicaba o puede llenar vacíos que el otro modelo dejaba, pasa a ser un modelo más fuerte. Y el otro queda en desuso, pierde valor o queda supeditado a ese otro modelo. Confrontar a los estudiantes y a los estudiantes a un modelo con otro y pedirles que encuentren cuáles son las razones para validar uno y otro, nos pone en situación de construir razones, de elaborar argumentos que fundamenten su decisión. También podemos trabajar con la modelización en el aula. La modelización implica hacer visible el modelo, así como hacer un modelo permite hacer visible una teoría, la modelización permite hacer visible el modelo en el aula. Entonces, cuando yo estoy haciendo una maqueta, no estoy haciendo un modelo. La maqueta no es un modelo, pero sí es una modelización de ese modelo y me sirve para comprender cómo se constituye ese modelo, cuáles son las evidencias que hacen que ese modelo sea válido. Y ahí hablamos de evidencias. Entonces, un modelo se explica a través de evidencias. Y las evidencias se obtienen a través de la observación, de la experimentación, que son dos prácticas que nosotros hacemos mucho en la escuela, pero el tema es ¿para qué la hacemos y cómo la hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a experimentar? ¿Qué es lo que nos invita a observar? La identificación de datos y la utilización en la defensa de una tesis. Bueno, esto responde la pregunta anterior. Bueno, ¿por qué estoy observando? ¿Por qué estoy experimentando? Porque yo tengo una tesis, tengo una idea, estoy afirmando, por ejemplo, que esta taza me sirve para poner en ella líquidos que estén a altas temperaturas y no se va a romper. Y puedo afirmarlo porque yo tengo evidencias. Y esas evidencias
son que yo ya le puse agua caliente y no se rompió. Y le puse agua caliente más de una vez. Y le puse leche caliente también. Y le puse caldo. Pero esas son evidencias que a mí me permiten afirmar que esta taza resiste a altas temperaturas porque yo puse un termómetro cada vez que le ponía un líquido que estaba caliente dentro, tomé la temperatura y pude comprobarlo. ¿Pero por qué pasa eso? Este dato que tengo, que esta taza resiste a temperaturas superiores a los 75 grados, ¿cómo puedo defenderla yo? Y bueno, cuando yo identifiqué estos datos, al momento de utilizarlos para defender mi tesis, tengo que decir, por ejemplo, utilizando una metodología inductiva, puse caldo a 75 grados y no se rompió. Puse agua a 100 grados y no se rompió. Puse leche a 60 grados y no se rompió. Entonces puedo validar que esta taza resiste y ahí voy a tener una prueba. Ahora, ¿eso es suficiente para explicar por qué? No. Entonces vamos a necesitar, además, valernos de relaciones causales que permitan llegar a una explicación de un fenómeno en cuestión. Y yo puedo ahí recurrir al modelo. El modelo me dice que los materiales cerámicos son buenos aislantes por sus características físicas. Entonces, yo puedo afirmar que debido a que la cerámica es un material aislante, puede resistir la temperatura. Y entonces eso robustece mi argumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos llegar a establecer razones que defiendan una tesis desde diferentes lugares, pero muchas veces esas razones por sí mismas, de por sí solas, no son suficientes. Entonces, María Jiménez, que tengo el gusto de presentarles acá, que es la autora del artículo que ustedes, del capítulo del libro que ustedes leyeron, nos dice que en realidad el conocimiento científico se caracteriza por partir de preguntas o de problemas sin resolver que pueden tener un carácter aparentemente más práctico o más teórico. Por ejemplo, lo de la taza, que parece sumamente práctico. Yo le estoy poniendo un líquido caliente. Ahora, pensar en la naturaleza del material, que es aislante, ¿sí? En las características físicas propias de este material, ¿es algo práctico? Y ahí es donde nos explica María el concepto de apariencia. Pero además nos dice que es importante formular preguntas que sitúen, que contextualicen el problema. Por ejemplo, ¿cuál era la pregunta que se hacía Billy? ¿Qué hipótesis pueden elaborarse al respecto? ¿Cómo se puede definir cuál de ellas tiene valor de explicación científica? ¿Cómo se puede extraer de la narrativa datos que permitan validar o refutar estas hipótesis? Son preguntas que a nosotros nos permiten acercarnos al cuento desde una mirada científica. O sea, son preguntas que problematizan científicamente, que nos sitúan desde esta mirada, desde esta área de conocimiento. Ustedes elaboraron una serie de hipótesis basadas en preguntas y dieron una serie de explicaciones sobre lo que le sucedió a la patrona. Entonces dice, bueno, una compañera puso como pregunta ¿en qué estado están los huéspedes del tercer piso? Ella se sitúa en ese contexto, sitúa el problema no en Billy, sino en aquellos que habían desaparecido antes. Y su hipótesis es que están embalsamados. Y la explicación que da es que la patrona es taxidermista, los jóvenes están desaparecidos y el té tiene sabor amargo. Ahora, puede tener sabor amargo porque no le puse azúcar, por ejemplo. ¿Qué otra evidencia tenemos? La mujer es taxidermista, pero lo único que es animal es embalsamado. Los jóvenes están desaparecidos, pero no hay nada que diga que desaparecieron durante la estadía en la casa de la patrona. Otra cosa
es situar el problema en Billy mismo. ¿Qué le sucedió a Billy? Y hoy un compañero dice, Billy fue envenenado para ser embalsamado. ¿Por qué? Porque el té tenía sabor a almendras amargas, que es característico del cianuro. Acá ya el compañero está poniendo una evidencia científica que da cuenta de una característica que es propia de un veneno, que es el cianuro. Y luego da otra evidencia de que la patrona es taxidermista. Ahora, ¿cómo? Vean, pensamos en las posibilidades que nos da el trabajar la argumentación en base a modelos en la clase. ¿Cómo se establecen relaciones entre esas dos ideas? Pueden estar relacionadas si ustedes las relacionan, pero encuentran una vinculación de causa-efecto entre una y la otra. La siguiente no se sitúa en Billy ni en los jóvenes desaparecidos, sino en la figura de la patrona. ¿Por qué la patrona consideraba que Billy era aceptable? ¿O para qué? Bueno, la hipótesis de esta compañera es que es debido al interés de la patrona por la juventud. Y entonces eso lo hace aceptable. Los huéspedes anteriores eran jóvenes, él es joven, ellos están desaparecidos y la patrona al finalizar el cuento le dice que están ellos dos. Y después que la patrona es taxidermista. Acá hay una concatenación de evidencias que sigue una lógica argumentativa y hay una evidencia que no se corresponde. ¿Cuál es cuál? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos robustecer estas explicaciones que brindan los compañeros? Para eso, volvemos a pedirle ayuda a Agustín, y Agustín nos dice que la mecánica de la argumentación se concatena, esto que decíamos recién, pasos semánticos que me permiten decir, bueno, si pasó esto, entonces va a pasar aquello otro. Si sucedió esto, este hecho, otro hecho va a respaldar el modelo y entonces se tienen que dar estas cosas. ¿Sí? Toulin elabora una especie de esquema que nos explica cuál es la razón de ser de la argumentación en el desarrollo del conocimiento científico. Si partimos de una pregunta, es parte del esquema de Toulin, lo agregamos nosotros agregamos esto. Partimos de una pregunta y esa pregunta nos lleva a buscar datos. Los datos van a permitir que yo construya pruebas. Esas pruebas, que van a ser mis evidencias, las voy a relacionar, ¿sí? Las voy a obtener a través de la observación, de la experimentación, de valerme de otros modelos que explican fenómenos similares, y yo voy a tomar todas esas pruebas para justificar. Cuando elaboro la justificación, construyo un corpus de conocimiento básico que respalda la teoría, que relaciona los conceptos, que me permite construir un modelo. ¿Cuándo construyo el modelo? Bueno, cuando llego a la conclusión, yo al concluir puedo enunciar un conocimiento, elaborar una explicación causal, elaborar un modelo explicativo. ¿Qué sucede generalmente? Y bueno, que este esquemita de Toulin se puede transformar en un ciclo, que es lo que nosotros le agregamos a este diagrama. ¿Por qué? Porque siempre van a aparecer nuevas preguntas que interpelen el conocimiento. Para ir cerrando, podemos decir que, y acá viene Neus a darnos una mano desde lo didáctico, propone el aprendizaje de la ciencia basada en indagación y modelización. Y nos dice que tanto de la argumentación como de la modelización nos permiten aplicarse, se pueden aplicar en procesos de indagación. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, en los procesos de indagación implican acercarse a la manera que tienen los científicos de hacer ciencia. Entonces, podemos concluir que la indagación basada en la modelización de fenómenos dice que hacer ciencia es llevar a cabo una actividad en la cual la indagación, la modelización y la argumentación se entrelazan para la reconstrucción de fenómenos que permite a los alumnos aprender ciencia, haciendo ciencia y sobre ella.
Bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.